La asfixia perinatal es la condición en la cual se presenta una alteración grave en el intercambio gaseoso del feto o del recién nacido como consecuencia de diferentes noxas que actúan antes, durante el trabajo de parto, o después del mismo. La asfixia perinatal produce hipoxemia grave con alteración importante del equilibrio ácido-básico con acidosis. En los supervivientes a la asfixia moderada y severa la principal secuela es la encefalopatía hipóxico-isquémica que se manifiesta de forma temprana y que es junto con la prematuridad la principal causa de parálisis cerebral infantil. Desde un punto de vista genérico podemos definir la asfixia perinatal como un grupo de síndromes que condicionan un defecto de oxigenación tisular surgida en torno al nacimiento. Se trata de una patología de elevada prevalencia que afecta en los países industrializados al 1 a 3% de los recién nacidos a término y al 7% de los prematuros. Es un hecho que la mayoría de los fetos con alteraciones en el registro cardiotocográfico fetal o con pH inferior a 7 y 20 nacen bien y no manifiestan signos de encefalopatía o repercusión orgánica, de ahí que el término de sufrimiento fetal, utilizado hace más de 50 años por obstetras y pediatras, se haya sustituido por el de estado fetal poco tranquilizador o pérdida de bienestar fetal. Desde un punto de vista genérico podemos definir la asfixia perinatal como: es un hecho que la mayoría de los fetos con alteraciones en el registro cardiotocográfico o con pH menor de 7 y 20 nacen bien y no manifiestan signos de encefalopatía o repercusión orgánica, de ahí que el término de sufrimiento fetal, utilizado hace más de 50 años por obstetras y pediatras, se haya sustituido por el de estado fetal poco tranquilizador o pérdida de bienestar fetal. Podemos concebir la asfixia perinatal como un fallo energético, donde la falta de oxigenación tisular origina una utilización anaerobia de la glucosa. La rentabilidad energética de la glucólisis aerobia es muy superior a la vía anaerobia en cuanto a la producción de moléculas de adenosintrifosfato, moléculas energéticas de la célula. De forma que mientras la glucólisis aerobia origina 38 moléculas de ATP, la vía anaerobia solo produce 2 moléculas de ATP. Tras producirse un insulto anóxico, existen dos tipos de muerte celular: necrosis y apoptosis. La apoptosis es un proceso regulado genéticamente, implica la activación de proteínas de ejecución como las caspasas. Supone la ejecución de un proceso de muerte celular programada, donde la célula es fagocitada por las células del sistema maanonuclear fagocítico sin que se produzca daño en las células contiguas. En esta imagen obtenida mediante microscopía electrónica de transmisión se observan los cambios morfológicos que experimenta una célula necrótica y otra apoptótica. En la primera se aprecia una desintegración de la membrana plasmática y una liberación del contenido celular. En la segunda, la membrana permanece íntegra y el contenido se halla confinado, aunque éste ha empezado a degradarse. Se observa el núcleo fragmentado, manchas negras, y mitocondrias hinchadas o condensadas. La estabilización de microtúbulos en la apoptosis requiere consumo de ATP, por tanto una depleción energética en la célula grave puede hacer imposible la apoptosis. El fallo energético celular grave hace imposible la apoptosis. La degradación celular y la liberación de radicales libres y material enzimático tras la muerte celular desorganizada originan una cascada de acontecimientos que lesionan las células contiguas. Esta cascada es tiempo dependiente y en este concepto, como más adelante veremos, se basa el tratamiento con hipotermia corporal total de encefalopatía hipóxico-isquémica. En la oxigenación del feto y del recién nacido intervienen tanto factores maternos, como placentarios o fetales. Estudios de experimentación animal han permitido establecer que tras un insulto anóxico existe un periodo libre de síntomas de 1 minuto a partir del cual comienza a observarse un aumento de tensión arterial y brusca disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Se produce una redistribución del flujo sanguíneo, de forma que se incrementa en zonas nobles como glándulas suprarrenales, miocardio o cerebro y disminuye en otras áreas de la economía. Como consecuencia del incremento de vascularización en glándulas suprarrenales se produce una respuesta adrenérgica y de catecolaminas para intentar compensar la disminución de la oxigenación. El flujo sanguíneo uterino se cifra en 500 ml por minuto y el flujo sanguíneo umbilical fluctúa alrededor de 250 ml por minuto. Esta diferencia de flujos favorece la difusión de oxígeno de madre al feto. Por el contrario, la diferencia de presiones de dióxido de carbono en sangre fetal es de 4 a 26 milímetros de mercurio más alta que en sangre materna, lo que favorece su difusión. Esta situación de flujo desde la vena umbilical al feto, y retorno por las arterias umbilicales genera a nivel placentario un gradiente de presión que se ve correspondido con una mayor presión en las arterias uterinas que en las venas uterinas.
Hay que tener en cuenta que durante la situación de reposo uterino la presión intervellosa es de 35 mmHg. Durante la contracción uterina la presión intervellosa aumenta a 75 milímetros de mercurio, lo que disminuye el flujo sanguíneo arterial a través de las arterias uterinas, y se interrumpe el flujo sanguíneo en las venas uterinas. Aunque se debe aceptar que todos los recién nacidos tras el parto tienen hipoxemia en grado variable y en virtud de la concentración de hemoglobina fetal. Con alta afinidad por el oxígeno, toleran mejor la privación de oxígeno que el adulto. Se calcula que la reserva funcional de oxigenación del feto es doble a la necesaria, de esta forma se pueden afrontar los compromisos de oxigenación que van a ocurrir durante el trabajo de parto normal. Quiero decir con estos ejemplos que el recién nacido está preparado para soportar episodios de restricción de flujo uterino que indefectiblemente se van a producir durante el trabajo de parto. Solo cuando la duración de estos episodios supera cierto tiempo podemos empezar a ver efectos deletéreos. Este modelo de experimentación en corderos, representado en el esquema, viene a apoyar lo comentado. Tras episodios intermitentes de asfixia de 60 segundos en un periodo de observación de 30 minutos se produce recuperación de la frecuencia cardíaca fetal y la saturación regional de oxígeno. Tras episodios intermitentes de asfixia de 90 segundos en 30 minutos, la frecuencia cardíaca fetal no se recupera y se incrementa progresivamente, originando taquicardia fetal mantenida y disminución de la oxigenación regional. Además, los valores de catecolamina se incrementan considerablemente. Los cambios originados por la asfixia en el recién nacido fueron documentados por Gedous en 1968. Tras un episodio de hipoxia de corta duración se produce una apnea primaria en el recién nacido que es fácil de revertir con estímulos cutáneos durante la reanimación. En hipoxia de mayor duración, a la apnea primaria le sigue una situación de apnea secundaria que precisará de medidas de reanimación más intensas. Se considera que el tiempo de respuesta a la reanimación en un neonato asfíctico es proporcional a la intensidad y duración de la asfixia. El recién nacido tiene una mayor capacidad de resistencia a las situaciones de hipoxia/acidosis que en edades posteriores de la vida, consistentes en mayor masa eritrocitaria, poliglobulia, elevada proporción de hemoglobina fetal, elevada frecuencia cardíaca y aumento del flujo sistémico, baja tasa metabólica de los tejidos. Utilización de ácido láctico/cetoácidos con generadores de energía, anaerobiosis. Debemos citar aquí factores de riesgo prenatales dependientes de patologías maternas y obstétricas, factores de riesgo intraparto y factores de riesgo postnatals. Dentro de los factores de riesgo prenatales se incluyen hipertensión, enfermedad renal, diabetes, cáncer, patología tiroidea, cardiovascular, sensibilización a ARH, tuberculosis, lupus eritematoso, adicción al alcohol y/o narcóticos, psicosis, enfermedad neuropática, anemia grave. Entre los antecedentes obstétricos deben considerar gran multiparidad, parto quirúrgico, parto prolongado, más de 24 horas, pérdida fetal, prematuridad o bajo peso, muerte neonatal, hijo previo con parto traumático, parálisis cerebral, retraso mental y distrés respiratorio. De la patología obstétrica deben tenerse en cuenta la presencia de hipertensión arterial, hemorragia posterior a la 12ª semana, gestación múltiple actual, presentación o posición anómala del feto, hidramnios, anestesia general, ingesta de algunos fármacos durante el embarazo, anemia, hemoglobina inferior a 8 gramos por decilitro, ausencia de control del embarazo, no seguimiento de las indicaciones médicas. Entre los factores de riesgo intraparto destacar alteración de la dinámica uterina, malposición fetal, desproporción, anomalías del cordón umbilical, prolapso, líquido amniótico meconial, fétido, fiebre intraparto. Entre los factores de riesgo postnatals debemos considerar la existencia de enfermedades respiratorias, malformaciones congénitas, cardiopatía congénita, sepsis. Como ya se ha comentado, la situación anoxia supone una utilización de las vías metabólicas anaerobias sobre las vías aeróbicas mucho más eficientes en la producción de energía.
La glucólisis anaerobia genera solo 2 moléculas de ATP, en tanto la glucólisis aerobia genera 38 moléculas de ATP. La disminución de las reservas energéticas puede ocasionar fallo en la bomba sodio-potasio-hidrogeniones, responsable de un aumento de la concentración intraneuronal de sodio, resultando en edema celular. Además, el incremento de la secreción de catecolaminas que se produce siempre en una situación de estrés es responsable de un aumento de la lipólisis e incremento de la producción de ácido láctico, acidosis metabólica que a su vez origina vasoconstricción pulmonar y vasodilatación cerebral. Los mecanismos por los que la anoxia ocasionen daño cerebral son fundamentalmente dos: isquemia y excitotoxicidad derivada del incremento de glutamato y calcio intracelular. Entre las alteraciones ocasionadas por la asfixia se describen: trastornos metabólicos, aumento del socio intracelular, alteración de la bomba ATP dependiente de sodio, entrada celular de sodio y calcio con salida de potasio, aumento del calcio intracelular que ocasiona aumento del consumo de ATP, hidrólisis de fosfolípidos de membrana, aumento de ácidos grasos, aumento del potasio extracelular que origina edema astroglia. Por su parte, la alteración del metabolismo energético en la célula a consecuencia de la hipoxia origina disminución de la glucosa cerebral, aumento de la liberación de glutamato, responsable de la excitotoxicidad neuronal, disminución de la fosfocreatina, aumento del ácido láctico. Los trastornos circulatorios observados incluyen alteración del flujo sanguíneo cerebral con redistribución del flujo sanguíneo, vasodilatación, pérdida de la autorregulación, cambio de resistencia arteriolar, mediada por factores bioquímicos, pH, PO2, PCO2, calcio y potasio. Factores neurohormonales, simpáticos, parasimpáticos, vasopresina, prostaglandinas. Edema cerebral. La producción de radicales libres se debe a combinación de la molécula de superóxido con óxido nítrico, dando lugar a peroxinitrilo, molécula de enorme agresividad oxidativa, que a su vez es responsable de dilatación vasos cerebrales. Es un mensajero neuronal. Regula secreción hormonal. Destrucción de membranas celulares y DNA. Este esquema, publicado originariamente por Robertson en la revista Journal of Pediatrics en 2012, y reproducido en la 10ª edición del texto de Fanarov, resume cómo el daño citotóxico es secundario a un fallo energético en varios niveles. La hipoxia e isquemia durante el fallo energético primario aumentan los niveles transcelulares de glutamato que activa los receptores de N-metil-D-aspartato, receptores NMDA, responsables cuando existe una sobreestimulación de la entrada de calcio intracelular, que a su vez activa la no sintetasa y la producción de radicales libres, fallo mitocondrial y activación de proteínas responsables de la apoptosis, caspasa 3. La disfunción mitocondrial es lo que se reconoce como fallo energético secundario que conduce a la apoptosis o necrosis celular. De forma que, se define un daño energético primario como consecuencia de la alteración en la microcirculación y los cambios citotóxicos, y un fallo energético secundario a consecuencia del daño mitocondrial, se caracteriza por la disminución de fosfatos de alta energía como la fosfocreatina y ATP, que puede identificarse con técnicas diagnósticas como resonancia magnética con espectroscopia. La asfixia perinatal puede afectar al sistema respiratorio, cardiocirculatorio, nervioso central, renal, gastrointestinal y hematológico. La afectación del sistema respiratorio se puede resumir por la posibilidad de presentación de depresión respiratoria, síndrome de distrés respiratorio, síndrome de aspiración meconial, síndrome de hipertensión pulmonar persistente. La afectación del sistema cardiovascular se puede resumir por la presencia de depresión miocárdica, insuficiencia tricuspidea, hipotensión arterial. Debe recordarse que la hipoxemia va a originar un incremento en la secreción de angiotensina y vasopresina responsables de la palidez y bradicardia descritos en la asfixia perinatal. La afectación del sistema renal en la asfixia se puede resumir por la posibilidad de presentar necrosis tubular aguda, trombosis vena renal. Debe recordarse que durante un episodio de asfixia se produce una drástica disminución del flujo renal, responsable de estas manifestaciones. La afectación del sistema gastrointestinal se manifiesta como trastornos de la alimentación, enterocolitis necrosante,
Tras la reanimación el estado del niño puede parecer bueno en las 8 a 10 horas siguientes, es lo que denominamos periodo de latencia, tras el cual comienza a hacerse evidente la sintomatología de encefalopatía hipóxico-isquémica. Existen diversos criterios para evaluar la severidad de la encefalopatía hipóxico-isquémica tras el insulto anóxico. El diagnóstico de asfixia perinatal se basa en diferentes criterios que incluyen evidencia de depresión cardiorrespiratoria, acidemia, definida como hallazgo de pH en sangre arterial menor de 7 o base exceso mayor de 12 milimoles por litro, pobre vitalidad postnatal, Apgar bajo a los 5 minutos, y evidencia temprana de encefalopatía hipóxico-isquémica. En el registro cardiotocográfico, la desaceleración precoz suele deberse a por compresión de la cabeza fetal. La desaceleración tardía es consecuencia de la hipoxia, generalmente por insuficiencia uteroplacentaria. El patrón de desaceleración variable, es consecuencia de compresiones umbilicales. La ausencia de variación con cada latido se considera signo de compromiso fetal. Las complicaciones de la asfixia perinatal pueden ser precoces o tardías, dependen de la duración y gravedad de la asfixia. Entre las complicaciones precoces se incluyen hemorragias, lesión parenquimatosa, hipoxia, coagulación intravascular diseminada, encefalopatía hipóxico-isquémica, shock, hipertensión pulmonar persistente, secreción inadecuada de ADH. Las complicaciones tardías derivan de la existencia de encefalopatía hipóxico-isquémica e incluye trastornos en el neurodesarrollo de intensidad variable, que veremos en el siguiente tema. La profilaxis depende de una correcta asistencia en el embarazo y parto y una correcta reanimación neonatal en la sala de partos. Las medidas terapéuticas incluyen maniobras de reanimación adecuadas, evitar la hiperoxia, hipotermia pasiva, normalizar la tensión arterial para garantizar el flujo cerebral efectivo. Hematocrito adecuado, 40-60%. Normalizar glucemia. Restricción hídrica, aportes a 65 ml por kilogramo y día. Tratar las convulsiones si se producen. Hipotermia pasiva, y activa en los casos de mayor gravedad con encefalopatía hipóxico-isquémica. Debe recordarse que el objetivo terapéutico en la asfixia perinatal grave es la neuroprotección, es decir, evitar la muerte neuronal secundaria a la isquemia y al fallo energético secundario.